buenos días, el día de hoy estudiaremos el tema de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Para ello tenemos que definir primero qué cosa es una razón trigonométrica. Entonces, una razón trigonométrica se define como el cociente o la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a un ángulo agudo. El día de hoy solamente estudiaremos las razones trigonométricas del seno y el coseno. Para ello tenemos que dibujar un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos es 90 grados y el otro ángulo es un ángulo agudo, en este caso el ángulo alfa, donde M viene a ser el cateto opuesto porque se le opone al ángulo, el lado Q viene a ser el cateto adyacente y el que se le opone a 90 viene a ser la hipotenusa. Entonces nosotros ya escribimos M viene a ser el cateto opuesto, que en forma abreviada se le escribe como C o C de cateto o de opuesto, donde Q viene a ser el cateto adyacente, que en forma abreviada le escribo C de cateto, A de adyacente. Y finalmente P viene a ser la hipotenusa, que en forma abreviada se le escribe con la letra H. Entonces recordar, cateto opuesto en forma abreviada C O. Cateto adyacente en forma abreviada CA. Y la hipotenusa con la letra H. Entonces, la definición del seno de alfa se le va a escribir así, como sen de alfa, que viene a ser el cateto opuesto del ángulo alfa dividido entre la hipotenusa. ¿Ok? Y el coseno de alfa se le va a escribir así, como cos alfa, que viene a ser igual a la división del cateto adyacente del ángulo alfa entre la hipotenusa. Entonces, el día de hoy veremos únicamente la razón trigonométrica seno y la razón trigonométrica coseno. De la figura, el seno de alfa, ¿qué vendría a ser entonces? El seno de alfa viene a ser el cateto opuesto, y el cateto opuesto del ángulo alfa viene a ser m. Acá reemplazamos la letra m, dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa de la figura viene a ser P. O sea, el seno de alfa es M entre P. Y el coseno de alfa, definición, cateto adyacente del ángulo alfa. El cateto adyacente del ángulo alfa viene a ser el lado Q, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa tú ya sabes que viene a ser P, dividido entre P. Por lo tanto, el coseno de alfa viene a ser Q sobre P. Ahora veamos los ejercicios. En el ejercicio número 1 te piden calcular el seno de alfa. Conocemos todos los lados y me piden calcular el seno del ángulo alfa. Entonces, reconociendo el cateto opuesto sería 3. Reconociendo ahora la hipotenusa sería 5. Definición del seno de alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa. Reemplazando los valores, el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 2. De la figura te piden calcular el coseno de beta. Conozco todos los lados de ese triángulo rectángulo, reconociendo ahora el cateto adyacente del ángulo beta. El cateto adyacente sería 12. La hipotenusa sería 13. Definición del coseno de beta sería cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Reemplazando los valores, el cateto adyacente sería 12 y la hipotenusa sería 13. Respuesta para ese ejercicio. Problema 3. Te piden calcular 10 por el seno de alfa, reconociendo ahora el cateto opuesto. El cateto opuesto del ángulo alfa sería 9. La hipotenusa sería 15. Por lo tanto, el seno de alfa sería el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. 9 sobre 15. Pero reemplazando entonces lo que me piden, sería 10 multiplicado por el seno de alfa.
Sería 10 por 9 sobre 15. Puedes sacar quinta, quinta 2, quinta 3. Por lo tanto, la respuesta sería 2 por 9, 18. 18 entre 3, 6. Respuesta para ese ejercicio. Ahora veamos el ejercicio número 4. Te piden calcular el coseno de beta. Yo tengo el triángulo rectángulo donde conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Pero nosotros sabemos que por definición el coseno de beta viene a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Si tú te percatas, no conoces el cateto adyacente. Entonces le voy a llamar una letra, que en este caso sería la letra X. Definición ahora. El coseno de beta viene a ser igual al cateto adyacente, que viene a ser X, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es 15. Para hallar el coseno de beta, yo tengo que hallar el valor de X. Ahora recuerda lo que se hizo la clase anterior. Para encontrar el valor de X, yo tengo que recordar el teorema de Pitágoras, que es los lados elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, para hallar X, yo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Que viene a ser la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, 9 al cuadrado, mandándolo a restar, sería 225 menos 81, que viene a ser igual a 144. Sacando raíz cuadrada, por lo tanto, X viene a ser 12. Como ya encontraste el valor de X, ahora sí ya puedes hallar el coseno de beta. Por lo tanto, el coseno de beta viene a ser igual a X, pero X ya vale 12 sobre 15. Puedes sacar tercia. Tercia 4, tercia 5. Por lo tanto, el coseno de beta viene a ser igual a 4 quintos. Respuesta para ese ejercicio. Entonces, conclusión. Si te piden hallar una razón trigonométrica y tú no conoces ese lado, la única manera para hallar ese lado desconocidos es utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ahora veamos el ejercicio número 5. De la figura te piden calcular el seno de teta. Sabemos que por definición el seno de teta es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. De la figura entonces el seno de teta, definición, cateto opuesto no lo conozco, pero la hipotenusa sí conozco, que vale 20. Como no conozco el cateto opuesto, le voy a llamar una letra que sea X. Por lo tanto, el cateto opuesto viene a ser X dividido entre la hipotenusa, que sería 20. Para hallar la solución, tengo que hallar el valor de X. ¿Cómo encuentro X? Ya te había mencionado. Para hallar un lado desconocido, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y el teorema de Pitágoras qué cosa dice? ¿Qué te menciona? Que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos elevado al cuadrado, que en este caso viene a ser igual a 16 al cuadrado más x al cuadrado. 20 al cuadrado es igual a 400. Igual 16 al cuadrado, 256 más x al cuadrado. Este 256, mándalo a restar, sería 400 menos 256, 144 es igual a x al cuadrado. Este exponente 2 pasa al otro lado como raíz, sería raíz cuadrada de 144 igual a x, siendo la raíz cuadrada de 144 igual a 12.
Como ya encontré el valor de x que vale 12, ya puedo reemplazar y hallar el seno de teta, que viene a ser 12 entre 20. Sacando cuarta sería que el seno de teta es 3 sobre 5. Respuesta para ese ejercicio. En el ejercicio número 6 te piden calcular la expresión e. ¿Y quién es e? Viene a ser igual el seno de alfa menos el coseno de alfa. Tengo que hallar el seno de alfa y el coseno de alfa. Definición del seno de alfa viene a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto, si lo conozco, que vale 6. Pero en esta oportunidad no conozco la hipotenusa. Como no conozco la hipotenusa, voy a llamar también una letra x. Por lo tanto, el seno de alfa viene a ser el cateto opuesto, que viene a ser 6, entre la hipotenusa que llamaste x. Ahora voy a hacer la definición del coseno de alfa. Definición del coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Conoces el cateto adyacente? Sí, que vale 8. Pero no conoces la hipotenusa, pero llamaste la letra x. ¿Cómo encuentro a x? Tú ya sabes, si no conoces un lado de ese triángulo rectángulo, tienes que utilizar el teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿qué cosa te mencionan? Que la hipotenusa elevado al cuadrado viene a ser igual a la suma de los otros catetos elevado al cuadrado, que viene a ser 6 al cuadrado, que viene a ser 36, más 8 al cuadrado, que viene a ser 64. 36 más 64 sería 100. X al cuadrado vale 100. Este exponente 2 pasa al otro lado como raíz, sería x viene a ser igual a la raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Por lo tanto, como ya conoces el valor de x, ya puedes hallar el seno de alfa, que viene a ser igual a 6 sobre 10. Porque x vale 10, menos el coseno de alfa. El coseno de alfa viene a ser 8 sobre x, pero x vale 10, sería 8 sobre 10. Como son homogéneos, lo puedo escribir como si fuera uno solo. 6 menos 8 sería menos 2. Puedo sacar mitad. Mitad, mitad. Y la respuesta sería menos 1 quinto. Respuesta para ese ejercicio. En el ejercicio número 7 te piden calcular la expresión seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Y te dan el triángulo rectángulo donde todos sus lados son conocidos. Por lo tanto, únicamente tienes que saber la definición del seno de alfa y saber la definición del coseno de alfa. Definición del seno de alfa viene a ser igual cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo alfa viene a ser 3 y la hipotenusa viene a ser 5. Ya encontraste el seno de alfa, que viene a ser 3 quintos. Ahora encuentra el coseno de alfa. Definición del coseno de alfa es cateto adyacente entre la hipotenusa. Definición entonces. Cateto adyacente viene a ser 4 y la hipotenusa viene a ser 5. 4 quintos viene a ser el coseno de alfa. Reemplazando entonces lo que me estaban pidiendo, el seno de alfa, que era 3 quintos elevado al cuadrado, más coseno de alfa, que viene a ser 4 quintos y también elevado al cuadrado. Pero recuerda, leyes de exponentes, que cuando tú tienes una división y está elevado al cuadrado, este exponente 2 afecta al numerador y al denominador. Entonces sería 3 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado. De la misma forma, acá también sería 4 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9, 5 al cuadrado sería 25, más 4 al cuadrado sería 16 y 5 al cuadrado sería 25. Como son homogéneos, lo puedo escribir como si fuera uno solo, 25. Y 9 más 16 sería también 25. Si tú te percatas, se puede simplificar, se puede eliminar y la respuesta final sería 1. Respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 8. Te piden calcular el coseno de alfa multiplicado por el seno de alfa. Y te dan la figura, ¿no? Un triángulo rectángulo donde el ángulo agudo viene a ser alfa. Conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente, pero no conozco la hipotenusa. Como me piden el coseno de alfa, y tú sabes que la definición del coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa, yo puedo reemplazar entonces los valores.
Cateto adyacente, que ya te había mencionado, viene a ser 4. Pero la hipotenusa no conozco, entonces también le voy a escribir una letra X. Sería 4 entre X. Definición del seno de alfa. Viene a ser cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto viene a ser 3. Y la hipotenusa viene a ser X. Entonces, para hallar la expresión que me están pidiendo, yo tengo que encontrar el valor de X. Y ya te había mencionado que para hallar un lado de un triángulo rectángulo, yo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras para hallar X. Entonces sería la hipotenusa al cuadrado, X al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos elevado al cuadrado. Sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 sería 25. X al cuadrado vale 25. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz, sería X es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Qué viene a ser? 5. Como ya encontraste el valor de X, ya puedes reemplazar en lo que te piden. Primero, coseno de alfa viene a ser 4 sobre X. En este caso sería 4 quintos. Por el seno de alfa. El seno de alfa viene a ser igual a 3 sobre X, que sería 3 sobre 5. Como es una multiplicación, entonces yo tengo que multiplicar los numeradores. 4 por 3, 12. Y los denominadores. 5 por 5, 25. Respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 9. Te dice de la figura calcular el seno de phi dividido entre el coseno de phi. Si tú te percatas, en este ejercicio ya conozco todos los lados, conozco también la hipotenusa. Y definición del seno de phi. Sería cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Sería el cateto opuesto sería 3 y la hipotenusa sería 5. Sería 3 sobre 5. Ahora vamos a hallar el coseno de phi, que viene a ser cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente viene a ser igual a 4 y la hipotenusa sería 5. 4 quintos. Reemplazando en K, que te piden, sería el seno de phi, que viene a ser igual a 3 sobre 5, dividido entre el coseno de phi, pero el coseno de phi viene a ser 4 quintos. Hacemos extremos y medios, que viene a ser 3 por 5, dividido 5 por 4. Como es una multiplicación, se puede eliminar los 5 y finalmente te va a quedar que la expresión K que te estaban pidiendo sería 3 sobre 4. Y viene a ser la respuesta para ese ejercicio. Sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.